de Dios se encontraban en guerra, porque eso es lo que pasa entre los cristianos, hermanos. Nosotros siempre estamos en guerra, nosotros siempre estamos en batalla. ¿Cuántos aquí están en batalla? No con el hermano, no con el vecino, no con el pastor. Estamos en guerra con los demonios, estamos en guerra con el diablo, porque ese no duerme. Ese, mi amado hermano, cada día está, gloria a Dios, aleluya, queriendo derribarnos, pero tenemos ese Dios poderoso. Cuando dicen amén. Amén, amén. La Biblia dice que Israel estaba en guerra, gloria a Dios, aleluya. Pero dice la Biblia que en esta ocasión, aleluya, entre medio de esa guerra había un gigante llamado Goliat que nadie lo podía vencer. Y es que hay algo muy importante que yo quiero que usted entienda en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Que mire, mi amado hermano, los problemas no se vencen con el certificado. Mi amado hermano, la enfermedad no se vence con el conocimiento que usted tenga. Porque mucha gente a veces se atiene al conocimiento que tiene de la Biblia. Hay gente que se atiene con los años que tienen el Evangelio. Y ellos creen que porque tienen 20, 15 años, ellos lo pueden todo. Pero mi amado hermano, el problema no es el tiempo que tú tengas en la iglesia. El que hace la diferencia es que tú tengas a Dios adentro. Amén, Cuando amén. venga el problema, vengan los demonios y quieren atormentarte, entonces te respeten y que sepan que tú tienes la gloria de Dios adentro de tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios, aleluya. El problema de muchos es que a veces saben mucha Biblia, pero el problema es que no se la aplican a ellos mismos. Alaba a Dios. Y Saúl con el pueblo de Israel en esta ocasión estaba viendo lo mismo. Dice la Biblia que Saúl y su ejército tenían todo lo necesario para pelear. Ellos tenían espada, ellos tenían escuderos, ellos estaban protegidos materialmente. Gloria a Dios, aleluya. Pero la Biblia dice que cuando ellos vieron al gigante, empezaron a tener miedo, empezaron, gloria a Dios, a retroceder. Gloria a Dios, aleluya. Y en estos últimos tiempos hay gente que está preparada con Biblia, con enseñanza, con mi amado hermano, con mucha experiencia en este caminar. Pero mi amado hermano, cuando ven el problema se retiran, se van del evangelio, porque mi amado hermano, le falta una cosa y se llama Espíritu Santo. Amén, se gloria llama a la Dios. presencia de Dios. Amén, gloria a Porque Dios. no son los años, como repito, aquí lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo de Amén. Dios. Usted ve que hay muchas iglesias en estos tiempos que están llenas. Hay muchos templos que están repletos. Hasta 300, 400 personas. Y eso es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es lo que marca la diferencia? Gloria a Dios, aleluya. Usted sabía que Dios, para pelear una batalla, no necesita 300, 4,000 personas. Dios solamente necesita 2 personas que estén de acuerdo, que estén unidas, que estén peleando en el mismo sentir. Alaba a Dios en esta hora. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Pero cuando no tenemos la presencia de Dios, nosotros vamos a empezar a retroceder. Vamos a empezar a caminar para atrás. Y aunque tengamos, mi amado hermano, gloria a Dios, todo lo necesario para pelear, pero cuando no tenemos la presencia de Dios, mi amado hermano, eso nos hace retroceder para atrás. El miedo, no, mi amado hermano, cuando vemos el problema, mire, Satanás siempre usa, gloria a Dios, una filosofía bien necesaria. Y usted tiene que ser, gloria a Dios, aleluya, muy inteligente. Satanás, dice la Biblia, que es astuto, gloria a Dios, aleluya. Él usa mucha filosofía para, gloria a Dios, aleluya, taparle el pensamiento al hombre y el hombre no pueda vencer. Gloria a Dios, aleluya. Y Satanás, gloria a Dios, aleluya, siempre usa cosas grandes para que usted no camine. Y cuando el hombre no tiene la presencia de Dios, por eso es que retrocede, porque ve grande el problema, ve grande la situación. Y cuando no hay presencia de Dios, entonces cuando vemos que no podemos caminar, lo detenemos y dejamos de pelear la batalla. Amén, gloria a Dios. Saúl tenía lo necesario para pelear, porque era un ejército poderoso. Israel tenía las armas necesarias para poder enfrentarse. Pero cuando vieron que salió Goliat del campamento de los filisteos, dice la Biblia que ellos tuvieron miedo.
ellos empezaron a retroceder después que ellos estaban peleando, después que ellos habían visto el poder de Dios, después que ellos habían visto y habían sido testigos. Israel había sido testigo que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Israel había sido testigo de los poderosos milagros que Dios había hecho. Pero en esta ocasión, gloria a Dios, el ejército estaba retrocediendo. Gloria a Dios, aleluya. Y eso suele pasar a veces en el cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Dios te ha levantado a veces de la muerte. Dios te levantó de la calle, de los vicios, del alcohol. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ahora que tú estás en el camino de Dios, has dejado de pelear. Y no es porque, gloria a Dios, aleluya, tú lo digas, sino porque a veces la situación es más grande. Y por esa situación que tú has visto que es grande, no has querido seguir peleando. Hay mucha gente que se le olvidó de donde Dios lo levantó. Hay mucha gente que Dios, aleluya, los levantó de la muerte y ahora se les ha olvidado de donde Dios los ha levantado. Alaba a Dios en esta hora. Amén, gloria a Dios. Hay mucha gente que necesita otra vez recordarles de dónde Dios los sacó. Porque mucha gente se les ha olvidado todo eso ahora. Y la gente dice, pero si antes yo lo miraba hablando lenguas, yo antes lo miraba danzando, yo antes lo miraba en la iglesia que no faltaba, pero ahora cuando vino el problema se desapareció de la iglesia. Alaba a Dios en esta hora. Alábalo, hermano. Gloria a Dios. La gente a veces camina con un evangelio conforme y agarran el evangelio como rutina. La batalla la agarran como rutina. Que venir a la iglesia les da igual, salen lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que este lugar se llama casa de oración. Aquí venimos a llenarnos de la presencia de Dios, para que cuando salgamos por esa puerta estemos disponibles para pelear con el enemigo, para pelear con el diablo, para pelear, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, con lo que nos enfrentemos allá afuera. Amén, amén. Entonces, hay gente que tienen ese gigante, gloria a Dios, en su casa. Hay gente que tienen el gigante, gloria a Dios, en su carro. Hay gente que tienen ese gigante en el trabajo, gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que hay mucha gente atormentada, hay mucha gente con miedo, gloria a Dios, aleluya, con mi amado hermano, sin ganas de buscar de la presencia de Dios. Porque Satanás siempre usa algo para que te haga imposible buscar a Dios. Amén. Satanás en esta ocasión usó a Goliat, gloria a Dios, aleluya, para que el pueblo de Israel tuviera miedo. La Biblia dice que cuando esta gente empezó a ver que ese gigante era grande, ellos empezaron a tener miedo. ¿Cuántas veces tú no has tenido miedo? ¿Cuántas veces has tenido el problema y tú has querido correr? Pero ¿sabes algo, mi amado hermano? Que cuando permanecemos en Dios y somos firmes en Dios, tenemos la palabra por hecho que ese Dios te va a ayudar en la buena o en la mala, pero Él va a meter la mano por ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El problema es que a veces nosotros en el problema nos olvidamos de Dios. Alaba a Dios. Amén. Se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Y corremos a los medios materiales. Amén. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Y tienes por hecho la palabra. Pero nosotros corremos a las cosas materiales. Goliat usó una filosofía que en estos últimos tiempos también se usa. Y es que en el mundo siempre sabemos tener como por hecho que lo más grande es lo que reina. ¿Cuántos alaban a Dios? Que supuestamente si alguien es bueno para pelear y que nadie le aguanta, pues él es el rey. Gloria a ¿Es que Dios. sí? Eso es lo que siempre usamos nosotros en el mundo. Pero en el evangelio cambian las cosas. Aquí puede ser machito, aquí puede ser como sea, pero aquí no se manda solo. Aquí se manda, gloria a Dios, aleluya, por la presencia de Dios es que hace la diferencia. Aquí puede tener usted, quizás usted fue el mejor machetero, como usted quiera decir, pero gloria a Dios, en el evangelio se tiene que humillar. Se tiene que sujetar. Alaba a Dios en esta Gloria a hora. Dios. Aleluya. A veces nosotros hemos escuchado historias de
mucha gente que yo dice, no, yo allá afuera era matador, que yo afuera mataba y que yo era peligroso. Santo. Y quieren impresionar a veces con eso en la iglesia. Santo. Amén. Pero aquí no impresiona a nadie, hermano. Aquí el único que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí el único que merece la gloria y sea exaltado se llama Dios. Amén, Porque amén. aquí el único que merece la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio en la cruz del Amén, Calvario. gloria a Dios. Él fue el que pagó el precio cuando estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Alaba a Dios en esta hora. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre no tiene la presencia de Dios, hermano, gloria a Dios, aleluya, puede hacer que usted sea un creyente de mucho tiempo, pero cuando no está la presencia de Dios, es aquí donde suele a veces pasar que nos hemos detenido de buscar las cosas de Dios. Usted sabe que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Dios lo quiere levantar. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero ¿sabe cuál es el problema de estos últimos tiempos? Que la iglesia se ha detenido. Ahora Dios ha dejado de creer en ese Dios poderoso. Amén. En estos últimos tiempos que vivimos es cuando la iglesia estuviera más activa, Amén. buscando de la presencia de Dios, gloria a Dios, predicando la palabra, anunciando que Cristo viene. Pero la iglesia se ha distraído, el pueblo de Dios se ha distraído. Unos están en contienda, otros están en pleito, en enojo, viendo, mi amado hermano, gloria a Dios, cómo vino el hermano, qué hace el hermano, y se olvidó de buscar la gloria de Dios. Por eso es que hay gente en estos tiempos débiles, raquítica, aguada, como decimos nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y los demonios se ríen en la cara de los altares. Por eso se ha metido, gloria a Dios, yo siento a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Es el nombre de Dios. Por eso es que se han metido los demonios en los altares. Porque la iglesia está durmiendo, el pueblo está Amén, durmiendo. gloria a Dios. Gloria a Dios, alaba a Dios en esta Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso eres tú, Señor. Por eso es que en estos tiempos ya no hay presencia. Amén. Por eso es que en las iglesias ya no se mueve la gloria de Dios. Porque hay mucho egoísmo, Amén. mucho Gloria a pleito. Dios. Hay que sacar para afuera el pleito. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso eres tú, Señor amado. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Poderoso eres tú. Alaba a Dios en esta hora. Aleluya. Nos hemos dejado vencer por el enemigo. Nos hemos dejado vencer del gigante. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. En silencio. Gloria a Dios. Seguro Aleluya. que si se mete una mosca a un par aquí. Santo. Aleluya. Por eso es que, mi amado hermano, en estos tiempos la iglesia, las iglesias donde se predica la santidad, están vacías. Porque la gente no quiere escuchar la verdad de Dios. La gente no quiere escuchar que para obtener victoria se necesita pagar un precio. Se necesita, gloria a Dios, llenarse de la presencia de Dios. Si nosotros queremos ministerio, pues buena cosa anhelamos, pero necesitamos someternos primero a Dios, porque esto no es de la noche a la mañana. ¿Cuál es el problema de estos tiempos? Que te profetizan a veces que vas a ser pastor y mañana quieres ser pastor. Gloria a Dios, aleluya. Te profetizaron que eres evangelista y ya mañana te quieres poner. Tienes que pagar un precio, te tienes que someter a la palabra, tienes que humillarte para que Dios te levante. Alaba a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Esta carrera no es así muy rápido, porque si te apresuras te vas a caer. Amén. Poderoso Dios. Si te apresuras vas a caer para afuera. Saúl había experimentado el poder de Dios. El pueblo de Israel sabía que tenían un Dios que los defendía, pero ellos vieron al gigante, dijeron no podemos, porque se habían olvidado, gloria a Dios, de los principios de la Biblia, se habían olvidado de la senda antigua. Hay mucha gente en estos tiempos que se han olvidado de la palabra de Dios, se han olvidado de la verdad de Dios, y ellos han cambiado la palabra, han llamado hermanos, puesto la palabra a como ellos quieren, y por eso hay mucha gente en estos tiempos que no quieren oír palabra de santidad. Por eso hay mucha gente en estos tiempos que ya no quieren oír palabra de Dios, quieren oír que bendiciones, quieren oír que Dios va a dar dinero, pero no quieren oír que para que Dios te bendiga
someter, tienes que pagar un precio. Gloria a Dios. Alaba a Dios en esta hora. Poderoso. Entonces, cuando nos olvidamos de ese Dios y viene el problema, tenemos miedo. Saúl y su ejército se olvidaron de Dios. Y cuando vieron a Goliat, ellos tuvieron miedo. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia dice que el gigante los atormentaba cada día. Mientras Goliat estaba, gloria a Dios, aleluya, en ese lugar, en el puesto de guerra, dice la Biblia que Goliat los atormentaba en diferentes, mi amado hermano, tiempos del día. Yo no sé cuántas veces pasaba, a lo mejor 2, 3 veces salía a pedirle su nombre para que peleara con él. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente que el gigante lo tiene cuando salen de esta puerta, afuera los está esperando y los atormenta, porque hay gente que tienen gigantes de orgullo, mi amado hermano, gigantes que tienen raíces de amargura por mucho tiempo y el corazón lo tienen herido y necesitan sanar su corazón. Hay gigantes que tú tienes que sacarlos para afuera. Hay gigantes que tú tienes, mi amado hermano, que sacarlos de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Alaba a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Quizás el gigante se sienta a la par del creyente. Hay gigantes que no dejan adorar a Dios. Alaba a Dios en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Hay gigantes que no dejan que el creyente abra la boca. Alaba. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que el gigante con ellos duerme. Mira, hermano, sabe que en una ocasión yo estaba predicando allá en Texas, gloria a Dios, y cuando yo terminé de predicar, gloria a Dios, se acercó una jovencita y me dijo: hermano, yo quiero que usted ore por mí, porque sabe que cuando yo estoy en mi cuarto se me aparece un hombre y ese hombre hace que me acueste con él y yo tenga relaciones sexuales con él. Aleluya. Y me dijo: hermano, ya no puedo, yo he querido sacarlo, mis padres me han llevado a diferentes lugares y no puedo, gloria a Dios, vencer a este demonio. Me dijo: pero hermano, yo creo que usted tiene, gloria a Dios, ha predicado una palabra y yo quiero que usted ore. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo empecé a orar por esa mujer, aquella mujer cayó al piso y se retorcía, gloria a Dios, aleluya, y los ojos le daban vuelta. Pero ¿sabe algo, hermano? Empezamos a orar y fue libre. Gloria a Dios. Cuando fue libre, aquella mujer gritaba, aquella mujer danzaba y decía: nunca he sentido esta paz que ahora tengo. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba a Dios en esta hora. Poderoso. Hay gente que el gigante los atormenta en su cuerpo. Alaba a Dios. Hay gente que su gigante es el teléfono. Alábalo. Porque hay cristianos que por estar en Facebook se le olvida leer la Biblia. Alaba a Dios. Santo. Olvida orar. Alaba a Dios. Y usted sabe que los gigantes siempre están buscando la manera de que usted no le sirva a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Amén. Porque el gigante siempre va a buscar la manera de que usted no le sirva a Dios. Y eso con las intenciones de que usted no busque más la presencia de Dios. Alaban a Dios aquí. Gloria a Dios. Por eso que nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Tenemos que estar llenos de la gloria de Dios. Amén. Para que podamos vencer ese gigante. Para que podamos vencer, gloria a Dios, aleluya, ese gigante que no nos deja servirle a Dios. Hay matrimonios que a veces el gigante es su esposo, a veces es su esposo, sus hijos, y dice: si tú vas a la iglesia, gloria a Dios, me voy de la casa. Gloria a Dios. Hay mucha gente que a veces nos escriben y a veces estando, gloria a Dios, predicando, hay gente que nos ha pedido oración y me dice: hermano, yo quiero que usted ore por mí, porque mi esposo me dijo que si seguía viniendo a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, él se va a ir de mi casa. Y yo le he dicho: ¿y usted qué le ha dicho? Pues ya no venir a la iglesia porque yo lo amo. Pero también se ha acercado gente que, gloria a Dios, aleluya, me han dicho: solamente ayúdame a orar, hermano, gloria a Dios, aleluya, porque mi esposo me dijo que ya no va a venir, si yo voy a la iglesia él se va a ir de la casa. Pero yo le dije que se fuera, porque yo tengo un Dios más poderoso en la iglesia y que lo va a transformar. Esos son los hombres valientes, esas son las mujeres valientes que
Y si a veces el cónyuge que está con nosotros nos amenaza que se va a ir de la casa, pues dice, está bien, yo no voy a la iglesia. Primero es la familia, y si sale Biblia. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sabemos, gloria a Dios, aleluya, que cuando estamos en ese tipo de cosas, lo más importante aquí debe ser Dios. Amén. Debe ser nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Sabe qué? Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros pusiéramos a Dios en primero en todas las cosas, entonces fuéramos hombres y mujeres prosperadas. Gloria a Dios, aleluya. Porque la Biblia dice que cuando ponemos a Dios por primero, las cosas vienen por añadidura. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay gente que ponen a Dios de último. A Dios lo tienen el último recurso. Van primero donde los médicos cuando tienen una enfermedad y dicen, ya los médicos no me detectan sanidad. Los médicos me han dicho, gloria a Dios, aleluya, que ya tengo tantos días. Entonces buscan a Dios. Alaba a Dios en esta hora. Usted sabe, yo conozco una persona que los médicos le habían dicho que tenía nomás 3 meses de vida. Y él empezó a frustrarse y cayó en cama. Y dijo, hasta aquí me voy a morir, no más. Y era cristiano, ¿sabe? Entonces, un día yo le dije, hermano, pero ¿y dónde está su fe? ¿Dónde está su Dios? Usted le ha servido a Dios por muchos años, ¿y dónde está lo que usted ha creído? Entonces quiere decir que usted no fue nada en el tiempo que estuvo, porque hay gente que malgasta el tiempo en el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Entonces él me dijo, tiene razón, desde ahora en adelante voy a empezar a creerle. ¿Sabe algo, hermano? Como al mes y 15 días me cayó un mensaje, y un mensaje decía, hermano, fui donde los doctores, y los doctores me dijeron que por error me habían dicho que yo tenía tanto tiempo de vida, y me declararon sano. Gloria a Dios. ¿Sabe? Por eso hay que vale la pena pagar el precio. Por eso vale la pena servirle a Dios. Por eso vale la pena, aleluya, exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. En Morgan City, donde estamos viajando, había una señora, y mi esposa está aquí de testigo. Gloria a Dios, aleluya. Fuimos a orar por ella. Estaba frustrada en la cama, que ya no tenía ni pelo. Y ella dijo, yo me voy a morir porque me detectaron cáncer. Y ella estaba frustrada en una cama. Y ella dijo, bueno, yo creo que me voy a morir, ya no tengo esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Hace poco, hermano, esa mujer me andaba buscando, gloria a Dios, y quería platicar conmigo. A mí se me había olvidado, yo fui a orar por ella, y esa mujer andaba buscándome. Y cuando me habló conmigo, me dijo, hermano, yo quiero testificarle algo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando ustedes vinieron a orar por mí a mi casa, yo sentí algo que cayó de los cielos. Y ahora que fui al doctor, me dijeron que ya no tengo cáncer. Gloria a Dios. Y no está la presencia de Dios, el diablo lo que hace es frustrarte. Amén. Que tú no busques a Dios. Aleluya. Porque el enemigo lo que quiere es verte destruido. Ese gigante lo que quiere es que verte que tú no le sirvas a Dios. Amén. Tú bien sabes que tú eres un instrumento de Dios. Amén. Tú mismo has experimentado la gloria de Amén. Dios. Gloria a Dios. Tú mismo has sentido las caricias del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero ahora se ha ido porque tú lo has dejado de buscar. Amén. El gigante te ha atormentado y tú estás diciendo, yo ya no quiero servir a Dios. Pero vine a decirte en esta hora que todavía hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Todavía hay un Dios que si tú dices, yo acepto el desafío de esta noche para pelear con ese gigante, Él está dispuesto a pelear contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alaba a Dios Aleluya. en esta hora. Hay mucha gente que el gigante está ahí con él todo el tiempo. Israel, dice la Biblia, que Goliat salía 2 o 3 veces al día a pedirles el hombre para que peleara con él. Hay cristianos que cuando están en su casa, allá está su gigante en el sofá, esperándolo
para que no alabe a Dios. Aleluya. Hay mucha gente que saliendo por la puerta de la iglesia para afuera se olvidan que son evangélicos. Se les olvida que tienen una armadura espiritual. Gloria al Y Señor. por eso es que hay gente que ahora, mire, los demonios se ríen en la cara de la gente porque no tiene la presencia de Dios. Sabe que Satanás se estaba gozando cuando miró a Saúl y al ejército que tenía miedo. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso hay mucha gente que los demonios se están riendo en la cara porque tú no tienes autoridad de Dios, porque tú no tienes poder de Dios. Y yo tengo bien claro que aquí no son los años que tenemos que estar sentados en una silla que van a sacar los demonios. Aquí no son los diplomas, aquí no es el instituto, aquí no es la teología. Aquí lo que sacan los demonios para afuera se llama poder de Dios. Amén, amén. Lo que saca para afuera todo problema se llama Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, porque hay mucha gente que, porque tiene mucha teología, cree que ya lo tiene todo. Y están dejados hasta de buscar a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Usted ve toda esa gente que se preocupa mucho de estudiar, que tienen hasta un doctorado, una licenciatura en el instituto y todo eso. Ya no oran, hermano. Ya no buscan a Dios. Hasta el hablado han cambiado. Se le ve que no tienen ni autoridad, porque no oran, no ayunan, no buscan de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y Dios no está buscando ese tipo de personas. Dios está buscando aquel que se humille, Amén, aquel amén. que esté lleno de la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Saúl y el ejército tuvieron miedo, no hallaban qué hacer. Se miraban la cara, me imagino, uno al otro, y vamos, ¿qué vamos a hacer? Pero la Biblia dice que cuando ellos estaban allí, siempre Dios tiene uno. Dígale que está a su lado, Dios tiene a uno siempre, gloria a Dios, para pelear. La Biblia dice que mientras el pueblo de Israel tenía miedo, gloria a Dios, apareció un jovencito que a lo mejor no era estudiado, a lo mejor no tenía licenciatura, no tenía doctorado, pero sí tenía algo que marcaba la diferencia y se llamaba Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Cuando me miró, dijo: ahora es que vamos a vencer, ahora es que vamos a vencer. Alaba a Dios por esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La diferencia no la va a hacer la multitud. Amén. Si usted no se goza porque la iglesia está vacía, ese problema es suyo. Gloria a Dios. Dios no necesita tener lleno este lugar para que usted se goce. Amén. Gloria a Dios. Dios solamente necesita 2 que 3 que se Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Porque si fuera la multitud, entonces Pablo y Silas no hubieran salido de aquella cárcel. Y aquellos dicen que eran 2 nomás. Amén. Aquí vemos más, como casi 20, más de 20. Poderoso. Y usted, que si usted se une con su hermano, entonces las cadenas se van a romper. Amén. Los yugos se van a pudrir. Amén. Aleluya. La gente va a recibir sanidad. La Amén. gente va a recibir liberación. Gloria a Dios, aleluya. Aunque haya muchas iglesias alrededor y tengan mucha gente, pero esta iglesia va a marcar la diferencia. Amén. Porque Gloria aquí a está la Dios. gloria de Dios. Aleluya. Y cuando la gloria de Dios está, Poderoso. entonces hay diferencia. Entonces hay Gloria a Dios. diferencia. Amén, amén. Ahora la pregunta que yo le hago a usted: ¿usted acepta el desafío esta noche? Gloria a Dios. ¿Será que usted está dispuesto a pelear esta noche? Gloria a Amén. Dios. ¿Será que usted quiere botar ese gigante para afuera? Amén, Ese amén. gigante que te ha estorbado. Yo no sé cuántos años llevas tú peleando, porque hay gente que el gigante es su carácter. Alaba a Dios. Santo. Aleluya. Aleluya. Su carácter lo tienen por alto. Hay gente que su carácter, el gigante es el chisme. Alaba a Dios. Santo. Y le pique esa lengua por salir de aquí chismando. Y esos son gigantes que están estorbando en tu vida. Que si Cristo viene, tú no te vas para el cielo. Alaba a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que el gigante de ellos es el orgullo. Alaba a Dios. Gloria a Dios. No hay otro mejor que él. Hay otros que su gigante es la religión. Por eso es que usted ve mucha gente ahora en contienda. Pastores con pastores en contienda. En pleito. Están peleando. No hay unidad. No hay Amén, ninguna. amén. Mi pregunta es: ¿a dónde vamos a caber? Amén. Tanta diferencia que hay. Amén, La gloria a Biblia Dios. solamente habla de un solo Amén, lugar. así Que es, se gloria llama a Dios. Nueva Jerusalén. ¿Dónde va a ir toda
esa gente que son santos. Aleluya. Porque hay mucha gente que ahora dice, no, pero es que allí no viven la palabra, allí no se predica y por eso me voy. Alaba a Dios. Santo. Conozco mucha gente que han andado en iglesias y en iglesias y nunca se han podido afirmar en un lugar. Porque ellos andan buscando la perfección en el hombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Y hay gente que pone la mirada en el líder, en el pastor. Gloria a Dios. Cuando el pastor no está, ellos no vienen a la iglesia. Alaba a Dios aquí. Santo. Pero aquí no hay de eso, mi hermano. No. Hay gente que su gigante, gloria a Dios, aleluya, está en la misma iglesia. Gloria a Dios, aleluya. El pleito. Hay gente que se sientan en la misma banca y no se hablan. Alaba a Santo. Dios. Hay gente que el gigante de ellos es la pornografía. Alaba a Dios. Santo. Hay gente que el gigante de ellos es, mi amado hermano, las mujeres. Alaba a Dios. Santo. Hay mucha gente pícara en estos tiempos. Gloria a Dios, Amén, amén. que hay que sacar para afuera Amén, todos esos gloria a gigantes Dios. para que la gloria se manifieste. Amén, amén. Para que la gloria Gloria a se Dios. empiece a Aleluya. para que haya libertad de espíritu. Amén, amén. Para que haya entonces poder de Dios. Gloria a Dios. Alábase Dios, hermano. Amén. Entonces el gigante hay que sacarlo para afuera. Amén. Aleluya. Pero depende de usted si usted quiere aceptar el desafío. Goliat dijo, ahora yo desafío al pueblo de Israel. Deben ahora un hombre. Mire, el diablo es tan, gloria a Dios, así como usted lo oye, es tan astuto que él mismo te reta a ti para que tú caigas en su trampa. Amén. Y como a veces nosotros no tenemos métodos para pelear, corremos donde el vecino. Amén. Hay mucha gente, cuando tiene un problema, corre donde el hermano, donde la hermana, donde el vecino, y empiezan a contarle todo. Y después se hace un gran revolú, porque al hermano no le bastó sostenerlo, sino que lo regó por toda la colonia. ¡Santo! ¿Cuántos estaban a Dios aquí? Y por eso es que el gigante, gloria a Dios, aleluya, que están estorbando en la iglesia. Y esos gigantes hay que tumbarlos para afuera. Amén, Porque amén. aquí no puede estar ningún gigante. Aquí lo único que debe de ser exaltado Amén, se gloria a llama Dios. Jesús de Nazaret. Amén, amén. Jesús de Nazaret. Jesús es el único que merece toda la Gloria a gloria, Dios. toda la honra. Alabado sea el nombre de Dios. Poderoso. Si tú aceptas ese nombre, Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. de usted a mí depende si queremos ir al cielo. Amén. Aleluya. Pero para eso necesitamos vencer. Amén. La Biblia dice que cuando David llegó a ese lugar donde estaba, donde aquel lugar donde había era miedo, porque eso era lo que había ahí. Lo que había era temor. Y yo me imagino que cuando David llegó, aquella gente estaban metidos en cuevas, aquellos estaban, gloria a Dios, temblando del miedo. Y David, gloria a Dios, me imagino que cuando vio al pueblo dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Gloria a Dios, aleluya. Entonces cambió todo lo que había ahí. Cuando llegó, gloria a Dios, aquel hombre que Dios había ungido, entonces la atmósfera cambió. Gloria a Dios, aleluya. Y dijo, bueno, aquí no tiene que haber miedo, porque aquí, gloria a Dios, aleluya, aquí no es el gigante el que va a vencer. Yo conozco a uno que se llama Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. que está dispuesto a pelear. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando se habla el nombre de Dios en un lugar, entonces hay diferencia. Amén. Hay diferencia. Amén. Aleluya. Pero cuando no hay presencia de Dios, lo que ocasiona, mire, por eso es que estos predicadores liberales que andan ahora, lo que ocasionan son contiendas, divisiones. Porque ellos lo que están profetizando, como decía al principio, ministerio, bendición. Y la gente, como está loca por agarrar un ministerio, porque parece que el ministerio es fácil. Ja. La gente se confunde, que cree que al tener ministerio lo va a tener todo. Va a tener dinero, va a tener carros, va a tener, gloria a Dios, aleluya, las comodidades. Pues te equivocaste. Amén. Porque el ministerio es sufrido. Amén, gloria a Dios. Es llamado por Dios. La Biblia dice que primero lo pasa por el juego. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si tú quieres de Dios, aleluya, que Dios te levante, empieza a pagar el precio. Gloria a Dios.
Amén, aquí, amén. hermano. Gloria a Dios. Mucha gente cree que ser pastor o ser evangelista, ya lo tengo todo. Porque ahora por el Facebook abundan los evangelistas, hermano. Santo. Los profetas. Y dice, no, que te profetizo a ti que estás escuchando, gloria a Dios. Y la gente, mira, hermano, hasta 3,000, 4,000 personas siguiendo a esa gente. Pero cuando escuchan un mensaje de santidad, 2, 3 no más personas. Santo. Porque no quieren escuchar palabras de Dios. Porque su gigante es la ambición. Amén. Y cuando tú eres ambicioso a las cosas terrenales, Dios no habita en tu vida. Gloria a Dios. No habita, Dios no puede habitar en un corazón sucio. Amén. Dios habita en aquel que anhela su presencia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso no hay que contristar el espíritu. Si el Amén. espíritu Gloria a está en Dios. ti, Aleluya. cuida que no se vaya. Gloria El a Dios. salmista David dijo, allá en los salmos dijo, gloria a Dios, aleluya. Quítame todo, quítame lo material, quítame el dinero, quítame todo. Pero te pido una cosa, que no aparte de mí tu Santo Espíritu. Poderoso Dios. Si el Espíritu se va de tu vida, estamos fritos, como decimos nosotros por allá. Amén, amén. Aleluya. Mucha gente se ha equivocado con el Evangelio. Bendito Dios. Por eso es que es bueno vivir de apariencia en el Evangelio. Aquí, en este Evangelio, solamente caminan los verdaderos hombres de Dios. Amén. Que están dispuestos a humillarse delante de la presencia de Dios. Cuando David llegó a donde estaba Saúl y su ejército, entonces las cosas cambiaron, porque David no vio lo grande que era Goliat. David dijo, bueno, ¿y este quién es para que desafíe al ejército del Dios Todopoderoso? ¿Este quién es para que pueda desafiar al Dios Todopoderoso? Aleluya. Y dijo, bueno, si ustedes no quieren pelear, pues yo voy a ir a pelear con Dios. Aleluya. Yo voy a ir a pelear con ese gigante. La pregunta que yo le hago, ¿lo venció o no lo venció? Amén. Lo venció. Entonces usted también puede vencer a su Amén. gigante. Usted también puede vencer lo que no le deja adorar a Dios. Usted también puede vencer lo que usted le está estorbando. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Usted puede vencer, pero la elección es suya. Amén. Si usted quiere que Dios lo bendiga, empiece a someterse a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En estos últimos tiempos que vivimos, son tiempos peligrosos. Amén. Tiempos donde la maldad ha subido más. Amén. Aleluya. Donde el engaño está dentro de las iglesias. Amén. Donde la mentira está dentro de los altares. Pero yo creo que todavía hay un remanente, que aunque somos poquitos, pero todavía creemos en el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Todavía creemos que ese Dios, aleluya, está, gloria a Dios, aleluya, con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie nos puede mover, nadie nos puede quitar. Alaba a Dios en esta hora. Poderoso Señor. Dile que está a su lado, acepte el desafío. Hay que aceptar el desafío, hermano. Amén. Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se había olvidado que tenía un Dios poderoso. Pero entonces Dios envió a uno para que le recordara que entonces él no se había ido de ese pueblo. Elías, la Biblia dice que Elías, después que mató a los profetas de Baal, cuando recibió el mensaje, gloria a Dios, aleluya, de Jezabel, que le dijo, si, así como tú mataste a mis profetas, mañana también así aparecerá tu cabeza. La Biblia dice que Elías tuvo miedo. Así hay mucha gente en estos tiempos, gloria a Dios, aleluya, que han pasado por una trayectoria donde han visto la gloria de Dios, donde han visto cuánto Dios ha hecho, pero que ahora el gigante, gloria a Dios, lo ha atormentado y ahora tienen miedo. Hay mucha gente que tiene miedo en estos tiempos y no quieren pelear. Gloria a Dios. Un silencio estilo velorio, gloria a Dios. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios, para que nosotros podamos vencer, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Ahora, para terminar, le hago esta pregunta. ¿Usted quiere ir al cielo? Amén. La Biblia dice que solamente los valientes
arrebatarán los reinos de los cielos. Amén. Si usted es un valiente, póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted es uno de esos valientes y quiere vencer, póngase de pie en esta hora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí donde está usted de pie, medite por un minuto. Gloria a Dios.